En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación sobre los niveles de oración que son importantes para todos los consagrados apóstolos y devotos del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y especialmente durante este retiro de septiembre, este retiro importante para nuestra vida espiritual en el apostolado. Es importante tener en cuenta el contexto en el cual se habla de los niveles de la oración para alcanzar el nivel dorado de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la identidad, el carisma y la espiritualidad propia del carisma del apostolado. Esto es muy importante, porque ese tipo de oración, esos niveles de oración de los que hablamos en estos mensajes y en este retiro se refieren a los niveles de oración según la espiritualidad del apostolado. Es decir, recuérdense que el apostolado de preciosa sangre tiene una espiritualidad cristocéntrica, eucarística, contemplativa, mística, es decir, de la vida interior. Por eso, teniendo en cuenta que la oración de los apóstoles y de estos niveles se refieren es a cómo avanzar en ese tipo de nivel de interioridad, de mística y de contemplación, porque es propio del carisma y de la identidad del apostolado. Significa que otros movimientos realizan su oración de otras formas, de otras pedagogías, otros métodos más externos o de otros niveles. Y nosotros en el apostolado, por su identidad y carisma, se refiere a niveles que van de lo exterior a lo interior, porque en el apostolado su identidad y su carisma es de vida contemplativa y de vida mística, es decir, camino de interioridad. Por eso se habla mucho del silencio, del recogimiento, porque vamos de lo externo a lo interno. Y al final, la meta es que nuestra alma, que tiene también sentidos, el alma tiene sentidos, contemple, venere y dialogue directamente y consuele al agonizante. Es decir, pero en la vida interior, el alma. Entonces, esos son los caminos que vamos a ir descubriendo en estos niveles de la oración para alcanzar el nivel dorado de paz. Es importante tener en cuenta qué significa esta oración, estos niveles de oración y qué es la oración en la vida espiritual de los católicos cristianos, todos los cristianos y los católicos. Si en el Antiguo Testamento Abraham, Moisés y los profetas hablaban y escuchaban a Dios, en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña cómo podemos relacionarnos con Dios Padre. Esta experiencia de la oración la han tenido miles de personas a lo largo de los siglos, no solamente los grandes santos, también los laicos, y especialmente los santos son ejemplo de que en cualquier época y circunstancia Dios busca a cada persona y esta persona puede responderle, manteniendo con él un verdadero diálogo. Eso es muy importante. Entonces, la oración es un diálogo espiritual. La oración no es un monólogo. Es decir, yo no hablo a mí mismo ni le hablo a una idea, sino que yo estoy hablando y dialogando con una persona que es el Dios nuestro, nuestro Dios trinitario. Entonces, lo primero es tener en cuenta esto, que la oración es un diálogo espiritual y hacer diálogo se refiere a que hay una interacción, una relación, una comunicación entre dos personas, Dios y la criatura. Dios habla, la criatura escucha, la criatura habla, Dios siempre escucha. De eso se trata, de ese diálogo espiritual. Las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa comunidad perfecta es una comunidad de diálogo, de comunión. La comunión y comunicación es de amor entre el Padre y el Hijo, que se llama Espíritu Santo, esa relación de amor es comunicación, es diálogo de amor. Muy bien. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros creemos en un Dios trinitario que es diálogo y comunicación perfecta en el amor. Nosotros no seguimos una idea o un libro, sino a una persona. Es decir, que la relación
con Dios es una relación interpersonal, por eso es una relación donde existe el diálogo y ese diálogo espiritual es la oración que va por niveles, desde lo más externo, como lo leen ustedes en el folleto, por niveles de lo más externo a lo más interno en este camino de vida espiritual. La relación entonces implica filiación, es decir, hay una relación con Dios Padre con sus hijos, nosotros sus criaturas. Y lo más importante es que Dios nos creó con una naturaleza que permite relacionarnos con Él. Nos creó para relacionarnos con Él en el amor. Entonces Dios nos creó para dialogar con Él, es decir, Dios nos creó para orar con Él, para dialogar con Él, ¿ya? Tenemos esa naturaleza que Dios nos dio, es decir, tenemos la condición, la posibilidad y las potencialidades para relacionarnos y dialogar con Dios, es decir, para orar. Y este tipo de oración va por niveles, como lo hablan los textos del retiro que estamos realizando. Así como la Trinidad es comunión perfecta, comunicación perfecta, relación perfecta en el amor, al ser nosotros creados a la imagen y semejanza de Dios, todos tenemos la capacidad de entrar en esa relación, en esa comunicación, ese diálogo con Dios Padre, con el Dios Trinitario. Muy bien. Esta comunicación y diálogo espiritual es un movimiento espiritual porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar y nos conduce a orar y fortalece nuestra oración. No son nuestras capacidades humanas porque no es un ejercicio académico, no es una cualidad humana, es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar y nos permite orar. Muy bien. Entonces es una peregrinación que el Espíritu nos impulsa a relacionarnos en diálogo con Dios Padre, con Dios Hijo y el propio Espíritu Santo que es el vehículo. Es decir, es una peregrinación de lo externo a lo interno. Es una vida camino de vida interior, un itinerario espiritual. Es lo que realizaban los grandes santos místicos de contemplación que llegaron a tener grandes éxtasis que el Señor se los permitió porque avanzaron estos niveles de lo externo a lo interno. Muy bien, es decir, el alma ya contempla a su amado. El alma entra en una comunicación íntima con Dios. Pero esto es un camino y es un itinerario y por lo tanto requiere unos niveles de los que habla el retiro, de los que vamos a hablar a continuación. Recuerden que vamos de lo externo a lo interno y lo vamos a ir explicando y eso significa los niveles. ¿Cómo vamos avanzando de un nivel a otro? En la medida en que vamos avanzando en la vida interior, en la vida de oración interior. Y por lo tanto, como son niveles, implica una disposición o una cooperación nuestra. La gracia ya nos la da el Señor. El Espíritu Santo nos impulsa y nos enseña a orar, pero nosotros tenemos que cooperar, es decir, disponernos. Allí es donde entra la condición humana, es decir, somos cuerpo, somos espíritu, hay una condición humana, hay unos sentidos, un cuerpo, hay unas emociones, está el pensamiento, están todos los sentidos que tienen que ser disciplinados para que podamos avanzar de lo externo, lo cual estamos muy aferrados, y eso es una la naturaleza humana está aferrada a lo externo, al mundo externo, porque tenemos sentidos y los sentidos nos aferran al mundo, eso es normal, eso es natural. Pero entonces tenemos que disciplinar todo lo que son los sentidos para ir avanzando hacia ese camino de vida interior. Muy bien. El Espíritu Santo que recibimos en el bautismo nos enseña a orar, nos mueve a orar. Nosotros cooperamos, nos disponemos desde nuestra voluntad, la forzamos, la disciplinamos, lo que se llama disciplina espiritual. Y así avanzamos de un nivel a otro. Es decir, los niveles van en orden. Nadie puede pasar de un nivel a otro si no ha avanzado en uno, no puede pasar a otro. Ese es un orden, una perfección. Hemos sido llamados, hemos sido
creados para alcanzar la perfección desde nuestro bautismo. Podemos alcanzar el nivel de toda perfección. Ese es el camino de la conversión y de nuestra santificación. Y como dice la Escritura, hemos sido llamados a ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Y desde nuestro bautismo hemos sido llamados a esa perfección, a la santificación por medio de la conversión. La condición humana, nuestra condición humana, sentidos, emociones, pensamientos, impiden muchas veces ir avanzando en los niveles de perfección. Por eso tenemos que tener disciplina. Por eso cada nivel implica una práctica, una disciplina. ¿Bien? De lo externo, de dejar de aferrarnos tanto a lo externo para ir hacia lo interno, para que nuestra alma contemple al agonizante y lo consuele. Recuerde que oramos para comunicarnos, para relacionarnos con Dios. Y en esa comunicación es que nos santificamos, nos convertimos. Esto no es un ejercicio académico, porque no nos estamos relacionando con una idea o con un libro o con una doctrina, sino que nos relacionamos con una persona. Bien, es una relación personal. Los impedimentos humanos y mundanos que habla el folleto del retiro, hay dos factores importantes muy humanos, que son el orgullo y la arrogancia. Los niveles nos hablan de esta disciplina espiritual para confrontar y para permitir que el Espíritu Santo nos haga personas humildes, es decir, menos orgullosos, menos arrogantes, más necesitados de la presencia de Dios, más necesitados de que el Espíritu nos enseñe a orar y humilde para dejarnos conducir. El que se deja conducir por el Espíritu Santo es el que va avanzando en los niveles de oración. El que es orgulloso y arrogante fácilmente termina en la desesperanza, en el pesimismo y tira la toalla. No, nosotros somos personas que de oración en la medida en que somos humildes y pedimos al Señor la gracia de comunicarnos mejor con Él, de escucharlo mejor, de conversar, de dialogar mejor, de orar mejor. Entonces los niveles nos van hablando de un camino de vida espiritual. El camino por niveles, avanzar en el diálogo espiritual. La oración nos permite consolar al agonizante. Ese sería el fin en nuestra espiritualidad, en el apostolado. ¿Sí? Y los impedimentos en general pueden ser también cuando caemos en tibieza espiritual, en la pereza espiritual, en la desidia, ¿sí? Cuando no avanzamos en la disciplina y abandonamos la disciplina espiritual, es muy importante en la contemplación se requiere disciplina espiritual, es decir, cada nivel requiere disciplina. Entre más disciplina espiritual, usted se va dejando conducir por el Espíritu Santo y va avanzando en cada nivel. Entonces, primero se habla aquí del nivel del vacío total, ¿cierto? Es el primer nivel, se llama vacío total. Es muy interesante este nivel, este nombre que se le ha dado. ¿Por qué? Porque es estar vacío de una relación espiritual con Dios, es decir, del diálogo con Dios. No hay diálogo, no hay comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Ni escuchamos a Dios, ni lo dejamos hablar en nuestra vida. Es estar vacío de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿cierto? El Señor está allí. Dios Padre siempre va a estar allí. La gracia de Dios siempre va a estar inundándonos. Pero si nosotros nos aferramos al mundo y no avanzamos en la disciplina espiritual y no somos personas que practicamos la fe, que no somos personas que practicamos la esperanza ni la caridad, entonces vivimos como personas incrédulas que no creen, no creemos, aunque decimos que creemos, y ese es un vacío total, la incredulidad. Dios siempre está presente, siempre busca relacionarse con nosotros íntimamente, porque nos creó por amor a una relación íntima y profunda. Por eso no podemos decir que no podemos orar. Sí, porque Dios nos creó como personas para orar y el Espíritu Santo nos enseña a orar y nos impulsa a orar. Pero ¿qué sucede? Nosotros no lo invitamos a Dios, no los invitamos a ser parte de nuestra vida.
No le invitamos a ser huésped, no le abrimos la puerta. Está allí, pero no lo invitamos, no le abrimos la puerta, ¿cierto? Entonces, allí es donde la fuerza de voluntad debe operar. A nosotros nos corresponde cooperar, disponernos, es decir, invitar a Dios Padre por medio del Espíritu Santo a que entre en nuestra vida y abrir la puerta de nuestra vida para que Él entre y sea nuestro huésped. Y eso lo permite el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Estamos cooperando? Sería la pregunta importante en este retiro. Tenemos que preguntarnos, porque el retiro no es un ejercicio académico, el retiro es una práctica personal donde usted debe evaluar cómo va avanzando. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Preguntémonos y tomémonos un tiempo durante el retiro, en ese tiempo de silencio que va a haber en los retiros. Preguntémonos, ¿estoy cooperando? ¿Estoy invitando a Dios a mi vida? ¿Le estoy abriendo la puerta? Esa es una pregunta importante. El nivel de vacío total es el nivel de los nuevos paganos, dice eh, los contenidos del retiro. De los nuevos paganos, de los incrédulos, de los orgullosos, de los arrogantes, de los que no se sienten necesitados de Dios. Entonces, el que no se siente necesitado de Dios, arrogante y orgulloso, pues nunca va a orar porque no necesita de Dios, no necesita nada. Entonces no dialoga con Dios, simplemente se guía por su mentalidad humana muy secular. Aquí entran los católicos, no solamente los que no creen, porque los que no creen son ateos, hay que orar por ellos por su conversión, ¿cierto? Pero lo más grave es los católicos incrédulos, ¿sí? Que están muy afectados y muy manipulados por el secularismo del mundo de hoy. Y también los católicos que están muy afectados por el pentecostalismo, ¿cierto? Hay católicos pentecostales, podemos llamarlos así, es decir, no, están allá, dicen que son católicos, pero viven como pentecostales, o creen como pentecostales, u oran como pentecostales. Esto no es propio de un discípulo, de un devoto de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, ¿no? No podemos ser incrédulos y no podemos avanzar a otros niveles de oración de la vida interior a la contemplación si no practicamos en lo que creemos y si mezclamos otras formas eh, de moda de oración muy externas, ruidosas, como los pentecostales. También en este nivel de vacío, que es un desconocimiento de este camino interior, se quedan en lo externo. Ustedes viven en la incredulidad. Son personas desconfiadas. Son personas que no tienen esperanza, que todo lo ven de una forma muy negativa, ¿sí? Son las personas que caen en el escepticismo, en una oración superficial, como si Dios estuviera lejos. Entonces, por eso habla allí en el mensaje de que son personas que gritan mucho como si Dios no los estuviera escuchando. Muy bien. Entonces, esto no es propio de la oración, de la espiritualidad, del apostolado de la preciosa sangre, porque el apostolado de la preciosa sangre es de vida interior, de entrar en diálogo y comunicación con Dios que está íntimamente relacionado con nosotros y no necesitamos gritarle porque ahí está cerca de nosotros, no está lejos de nosotros. Los del nivel de vacío total, pues no confían en Dios, no confían en su voluntad, en su perfecta voluntad. Conocen al Jesús de los milagros, es decir, es un monólogo. Porque usted va y le muestra la lista, como cuando va al supermercado, deme esto, deme esto, deme esto, deme esto. Pero no hay diálogo, no hay escucha, no hay silencio, no hay diálogo. Y huyen del Calvario. Es decir, quieren algo, una religión mágica, un catolicismo muy light, muy, muy de moda, muy superficial, un catolicismo sin cruz. Es decir, no confían en la voluntad del Señor. Eh, no quieren consolar al agonizante que está en la cruz, sino que le quieren es pedir y pedir nomás, pero no consolarlo, no escucharlo, no contemplarlo en la cruz. Y también son estas personas que hay que tener mucho cuidado de estos católicos que ven al demonio en toda parte. Es decir, esclavos del miedo, de falsas perturbaciones y le echan la culpa al demonio de todo.
hasta de sus propios pecados y eso es muy peligroso. Uno no peca porque, principalmente uno peca por el libre albedrío, pero no peca porque el diablo lo hace pecar. Y si usted está diciendo siempre que el diablo lo hace pecar, cuidado con eso porque eso es una justificación de sus pecados. Muy bien. No buscan consolar a Cristo en la cruz, es decir, que un crucifijo, una cruz, pero donde no esté el Cristo agonizante. Por eso es que en el apostolado, uno de los sacramentales, el de Jesús agonizante, es como Jesús murió, lleno de sangre. Hay mucha gente que no lo quiere ver así, pero así es la realidad. Bueno, son esclavos del miedo, no tienen fe, no piden perdón. Las personas del vacío total, como están ausentes de Dios, no necesitan de nada, no son humildes para sentirse pecadores y necesitados de Dios. Bien, ese es el nivel del vacío total. Después avanzamos al nivel del silencio de la boca. Es el comienzo de la vida de oración, del camino o itinerario de oración. Es el recogimiento, lo que podríamos llamar recogimiento. O sea, es decir, ¿cómo vamos a empezar? Con el silencio. ¿Y cómo se logra el silencio? Eso sí, lo tiene que hacer cada uno en su libre voluntad. Tiene que esforzarse, tiene que guardar silencio, porque el silencio le toca a cada uno. Es una decisión que usted toma. O habla o guarda silencio. No decir que Dios tiene que cerrar la boca, ¿no? El Señor le ha dado, por medio del Espíritu Santo, la fortaleza, coopere, usted toma la decisión y sabe que si quiere avanzar de un nivel a otro en la vida espiritual, tiene que guardar silencio y ser primero. Y es muy importante porque es el más difícil, porque estamos acostumbrados a hablar y conversar más de lo necesario. Aquí dice que se refiere a estar vacío, es decir, a estar ausente de la presencia de Dios. Cuando una persona está muy ausente de la presencia de Dios, ¿qué sucede? Habla, porque busca llenarse de otras cosas que no sea de la presencia de Dios. En cambio, cuando usted guarda silencio, usted ya empieza a discernir lo que debe decir, lo que no debe decir, y el silencio es el que le va permitiendo ir avanzando en estos niveles de perfección en la oración. Entonces aquí dice que el nivel del silencio de la boca es el estado de la paz perfecta. El silencio de la boca es el comienzo del recogimiento, como les habíamos dicho acá. El recogimiento del espíritu es la acumulación gradual del poder divino. Pequeños amigos, sepan hoy que el mayor poder del hombre es el poder de sus palabras. Es decir, la palabra tiene poder, el silencio tiene poder. Entonces usted, con una fortaleza, una voluntad fuerte, decide cerrar la boca y empieza a guardar silencio y a practicarlo. Una palabra purificada puede hacer girar el eje del mundo y causar que caigan las estrellas. Pero ¿cómo puede una persona purificar sus palabras para acumular gradualmente este poder? Es a través del fuego del silencio. El silencio es un gran poder espiritual que permite nuestra santificación. Miren lo importante, no es una opción. Si usted fue llamado al apostolado de la preciosa sangre, este apostolado es un apostolado de vida interior, de contemplación y por lo tanto tiene que aprender y tiene que practicar el guardar el silencio de la boca, es decir, cerrar la boca para poder escuchar a Dios. ¿Sí? Pequeños amigos, dice, para ser grandes deben acortar su permanencia en la compañía del mundo. Y dice también, acostúmbrense a frecuentar las zonas apacibles del mundo como el desierto. Permanezcan horas en silencio con la naturaleza en el desierto. Por eso es importante en los retiros que ustedes realizan que haya momentos, que el retiro se haga en silencio. Se debe practicar el silencio en el retiro de septiembre. Silencio a las horas de la comida, silencio en todo momento desde que comience el retiro hasta el final, porque lo vamos a practicar. Si no se practica, no se aprende. Hay que practicarlo. Muy bien. Aquí nos dice, hemos sido llamados, es una vocación, hemos sido llamados para observar y vivir la vida del silencio.
Yo le digo, cierren su boca, de modo que no las use para tratar asuntos sin importancia, los cuales nos ayudan a construir tu fe. Cierra tu boca entre los chismosos después que les hayas reprendido por su comportamiento. Asume con amor todos los dolores que causarán las acusaciones y gentilmente haz las paces. Entonces, el silencio de la boca, que es el nivel importante para poder avanzar en la vida de oración, tenemos que practicarlo. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿practico el silencio de la boca en mi vida diaria? El silencio de la boca no se practica solamente el retiro y después no lo vuelvo a hacer porque no tiene sentido. Todos los días tenemos que practicar, es decir, debemos guardar silencio para hablar menos, pecar menos por la boca. Lo que no es necesario hablarlo no se dice. Entonces se guarda silencio y se va practicando cada día. El silencio es mortificación. Muchas personas buscan mortificaciones por allá, otras fuertes, otras mortificaciones, pero ¿qué más mortificación que guardar silencio de la boca? Ustedes mismos lo pueden practicar y lo pueden observar en los retiros. Cuán difícil es que guarden silencio y hay que hacerlo. Entonces, practíquenlo y en el retiro reflexionen y pidan al Señor la gracia de poder guardar silencio de la boca. Muy bien, y practíquelo en este retiro. Muy bien, piénselo, haga el discernimiento y practíquelo. Piense cada uno eh, en su propia experiencia. Qué difícil es callar, guardar silencio. Qué difícil es recogerse. Recogerse, es decir, apartarnos del mundo y recogernos para poder entrar en oración. Solamente se puede hacer guardando silencio. No hay otra fórmula. Si no aprenden a guardar silencio en la boca, no podemos avanzar en otros niveles. No se puede. No hay forma. No podemos avanzar a otros niveles si no practicamos el silencio de la boca, la guarda de la boca. Por eso los grandes santos hablan de la vida de perfección, la guarda de los sentidos, recoger los sentidos, ¿cierto? Para poder ir avanzando en esa vida interior, en esa oración de vida interior. Muy bien. El silencio es sacrificio y mortificación. El silencio es la cruz que debemos cargar y llevar siempre. Para ser grandes debemos practicar el silencio. Para ser perfectos debemos practicar el silencio. Sepan que todos los hombres tienen el don del poder de la voluntad para vencer el mundo con el silencio. Miren, tienen el poder de la voluntad sobre cualquier motivo que pueda incitarse a ser conversadores. La batalla en su corazón entre su voluntad para decir algo o quedarse en silencio es el sacrificio a que está llamado a ofrecer. La agonía que hiere su corazón es el fuego del silencio que purifica sus palabras. Si lo logra, es un gran poder. Muy bien, o sea, el silencio es un poder espiritual que nos permite conversión, santificación y avanzar en los niveles de oración, de diálogo espiritual con Dios. El silencio es un arma espiritual poderosa. Es el poder de la voluntad para vencer el mundo. Porque el mundo está acostumbrado a hablar, a hacer ruido. Es un mundo ruidoso, disperso. Y por eso las personas viven dispersas, desubicadas, desconcentradas. Y el silencio es el alma fuerte del devoto, del apóstol, de la preciosa sangre para combatir el pecado del mundo y no caer en las tentaciones. El silencio se agrega, al silencio le agregamos la soledad, ¿sí? El desierto, es decir, el desierto es soledad y silencio, como Cristo, cuando fue al desierto. Desierto y soledad permiten avanzar en los niveles de vida espiritual y de oración. Les invito a que en este retiro practiquen el desierto y practiquen la soledad, es decir, el silencio y la soledad. Son dos cosas muy importantes, pero a veces difíciles porque estamos acostumbrados al ruido, a hablar, a conversar y siempre estar acompañados de otra persona. No, no debe ser así. En la vida espiritual y en la identidad y en el carisma de este apostolado es un apostolado de vida interior. Y para avanzar en la vida interior necesitamos silencio de la boca y soledad, recogimiento. El silencio es un arma espiritual poderosa, es el poder de la voluntad para vencer el mundo. Dios no me va a cerrar la boca, como les digo, me corresponde tomar la decisión.
Tomemos en serio este nivel, practiquémoslo. ¿Por qué no avanzamos? Muchas veces decimos, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no oro mejor? ¿Por qué será? Pues porque no practica silencio en la boca. ¿Por qué sentimos que Dios no nos escucha, que no nos habla? Porque no guardamos silencio. Entonces, el silencio más la soledad nos permite avanzar del nivel del silencio de la boca al siguiente nivel que se llama el nivel de la concentración. En el nivel de la concentración es el nivel más difícil de alcanzar, lo dice el escrito del retiro. Pero sí es posible si cooperamos, si tenemos fuerza de voluntad para decidir guardar silencio de la boca y avanzar a la concentración. Aquí nos dice, amigos del Dios vivo, este nivel de perfección es el nivel más difícil de alcanzar. Llegado el momento en que alcancen este nivel, resultará fácil alcanzar todos los niveles si lo desean. Veremos este nivel desde la perspectiva de la oración. ¿Bien? Porque el nivel de tu oración determina tu relación espiritual con Dios, que es tu nivel espiritual. O sea, cómo vamos avanzando en el nivel de oración en la medida en que vamos avanzando en el silencio de la boca para ir avanzando en los otros niveles. Muy bien. Y así decimos que tenemos una mayor cualidad en nuestra forma de orar, que estamos avanzando en la oración. La concentración es la unión de la boca y el alma, o la unión del alma y los sentidos, la unión de la boca y los sentidos para alcanzar una meta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La brecha entre la boca y el alma. Cierro la boca, guardo silencio, vivo la soledad, vivo el desierto y voy liberando mi alma para que actúe de lo externo y vaya avanzando hacia la vida interior, hacia ese itinerario de oración interna. La concentración y la unión de la boca y el alma, o la unión de las almas con los sentidos. El silencio de la boca permite la guarda de los sentidos para liberar a la persona de lo externo. Los sentidos humanos nos unen al mundo externo, ¿cierto? Mirar, ¿cierto? Vivimos mirando, curioseando, por eso pecamos. Vivimos oyendo y escuchando cosas que no nos importa, que no nos edifican espiritualmente, que no nos interesan, ¿sí? Vivimos hablando más de la cuenta, tocando lo que no debemos tocar, pensando lo que no debemos pensar. Entonces, los sentidos nos aferran al mundo y no nos permiten avanzar en la vida de oración. Por eso, el primer nivel que es de concentración es ir apaciguando esos sentidos. El principal, el de la boca, guarda los sentidos, pero la boca no solamente, todos los sentidos. Los recogemos los sentidos, los guardamos los sentidos y así nos vamos calmando del ruido externo, de las sensaciones externas y vamos alcanzando ya un nivel que es el nivel de la concentración. Nadie se puede concentrar si no guarda silencio y si no cuida sus sentidos, porque eso es normal. ¿Usted cómo se va a concentrar si tiene el televisor prendido, el radio prendido, el WhatsApp prendido, todo, y la gente gritando por allá, gritando por acá? ¿Dónde? Eso nunca. Y si está en medio de gente para allá, para acá, no. Para poder alcanzar la concentración tiene que guardar silencio en la boca, estar además de estar en silencio, de buscar la soledad, es decir, el recogimiento. Los sentidos humanos nos unen a lo externo. Al guardar silencio de boca, guardamos para que el camino del alma hacia el interior empiece. La unión de la boca y los sentidos es una concentración terrena humana. Es una concentración que todavía está en la parte humana, pero para avanzar hay que lograrlo. O sea, nos concentramos, nos liberamos los sentidos, de las sensaciones, especialmente de este sentido grande que es la mente, que nos hace muchos juegos, nos hace muchos daños muchas veces. La unión de la boca y los sentidos es una concentración terrena humana que implica aprendizaje y conocimiento del mundo, implica guarda de los sentidos, implica disciplina espiritual. Silencio, el silencio y la soledad permiten la concentración, es decir, cierro la boca, cierro los sentidos, digámoslo así, guardo los sentidos, la mente también, entonces logro la concentración. La mente se va concentrando gracias al silencio, gracias a la soledad, gracias al recogimiento. Muy bien. La vida de recogimiento.
Es importante recogerse del mundo externo, de todo lo que los sentidos nos aferran para pegarnos a ese mundo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que pensamos, y buscamos el silencio y la soledad. Aprender a estar solos, alejarse de lugares de distracción y medio de distracción es la clave para poder llegar a este nivel de la concentración. Muy bien. Entonces, vamos resumiendo. De un vacío total, que significa las personas incrédulas, no solo los ateos, sino los católicos incrédulos, es decir, los que son arrogantes, que no son humildes, que no sienten necesidad de Dios, que creen que ya se sabe todo, y no avancen en el nivel de oración porque se necesita humildad para avanzar. Reconocer que somos pecadores, que somos frágiles, que somos esclavos de los sentidos, que somos dispersos, que necesitamos la gracia de Dios para ir avanzando en ese diálogo con Dios, que Él mismo nos lo permite, que el Espíritu Santo nos empuja a hacerlo, pero vamos avanzando en la disciplina espiritual, es decir, cooperamos con la disciplina. ¿Cómo empieza esa disciplina espiritual? Con la guarda de los sentidos. El silencio de la boca, guarda de la boca. Guardamos silencio. Eso nos corresponde a nosotros en nuestra voluntad y lo podemos hacer. Después, buscamos la soledad. ¿Sí? Dos cosas importantes, hay que practicarlas. Si usted no guarda silencio y siempre está buscando gente por toda parte, no va a avanzar. Muchas veces buscamos personas, buscamos el ruido porque no queremos ni dialogar con Dios, ni que Dios nos diga cómo va nuestra vida, ni queremos confrontar nuestra vida personal o de fe. Entonces es importante, cuando ya logramos este silencio y el recogimiento, ya estamos avanzando a la concentración. Muy bien, ya nos vamos alejando de las distracciones del mundo que nos proporcionan las sensaciones que vienen por los sentidos. Y la mente es un gran sentido, es un sentido y es el de más difícil de disciplinar, pero si nos concentramos, vamos aprendiendo a disciplinarla. Después se avanza al al nivel del silencio del alma, lo llaman aquí. Dice que comienza donde termina la concentración, lo cual significa que si no he practicado o he avanzado al nivel de la concentración, no podré avanzar al nivel de perfección, del silencio del alma. Es decir, lo externo de los sentidos de nuestro cuerpo, las emociones, los pensamientos, todo esto afecta al alma, porque el alma tiene sentidos. Entonces, cuando guardamos silencio, soledad, recogimiento, ya vamos liberando nuestra alma de todas estas afectaciones externas para que ella pueda ir avanzando en su camino, ¿cierto? Hacia la vida interior, muy bien, hacia la contemplación, que es la meta. El silencio del alma. Hay que liberarnos de los apegos del mundo, que es importante. ¿Cómo se puede lograr el silencio del alma? Pues si nos apegamos al mundo, a las distracciones del mundo, a las personas, a las cosas, es decir, si siempre queremos estar en el ruido, con las personas, si sentimos pánico a perder una persona, a perder una distracción, si no avanzamos en eso, no va a haber un silencio del alma y por lo tanto el alma no podrá avanzar para contemplar al agonizante y consolarlo. Muy bien. Aquí nos habla de que debemos liberarnos del miedo. ¿El miedo que tenemos muchos miedos a perder los apegos. Apegos a cosas, a personas. También sentimos miedos falsos, falsas perturbaciones, temores, muchas cosas. Tenemos que liberarnos de las pasiones de la carne, de la esclavitud de los sentidos. Y aquí sí cada uno tiene que, en este retiro, hacer su examen de conciencia y pensar, pedir al Espíritu Santo mucha sabiduría y discernimiento para que cada uno medite y se pregunte a qué está aferrado o continúa siendo aferrado del mundo, a qué personas siguen allí siendo aferrados, a qué situaciones sigue siendo aferradas del mundo y del pecado, que tiene miedo a perder una persona, una amistad, que tiene miedo a perder el trabajo, que tiene miedo a perder todos estos falsas perturbaciones y del miedo que no permiten que el alma guarde silencio para avanzar. Muy bien. La liberación de la gran esclavitud o gran pasión. El orgullo, el orgullo es una gran esclavitud que no permite avanzar en la vida de oración, en los niveles de oración. Muy bien.
La persona orgullosa es una persona que está muy aferrada al mundo y teme perder personas, cosas, situaciones, hasta la mascota. Le da miedo perder la mascota. Bien, vive siempre aferrada al mundo, a los sentidos. Entonces tenemos que liberarnos de esta gran esclavitud o estas grandes pasiones. El orgulloso debe pedir al Espíritu Santo humildad y practicar la caridad al prójimo, al amor al prójimo. Es decir, mire que el Señor y que Cristo nos enseñó este mandamiento del amor. Amar al prójimo, ¿por qué? Porque amar al prójimo nos permite ser menos orgullosos y menos aferrados, y nos permite ser liberados de la esclavitud de los apegos. Es decir, si yo soy muy apegado al dinero pero practico la caridad, yo ya voy aprendiendo a liberarme de esa esclavitud, de tener miedo a no tener nada. Es decir, que la persona que vive de los apegos del mundo es una persona que no cree en la divina providencia. Entonces, ¿cómo va a ser bendecido? Por eso el practicar el amor al prójimo, la caridad es importante, nos desapega de las cosas que nosotros consideramos importantes. También liberarnos de las personas, de las falsas amistades, de esas que son más bien dependencias emocionales. Hay personas que sufren en una relación que no tiene sentido, como se dice, en relaciones tóxicas, que impiden que avancen en la vida espiritual, pero ahí siguen unidos a esa persona. Afectos emocionales, heridas emocionales que tienen que sanarse, pedir el Espíritu Santo sanación, porque esos apegos que hacen daño a la persona eh, y que la esclavizan, no permiten que avance en su vida espiritual. Muy bien. Aquí nos dicen ellos, amigos de Dios vivo, este nivel de la perfección es el más difícil, por no significa que sea imposible. Llegado el momento en que alcancen este nivel, resultará fácil alcanzar todos los niveles, si lo desean. Muy bien, esto es muy importante. Entonces, como hemos dicho hasta ahora, y vamos haciendo un resumen, miren cómo todo va por niveles. Tenemos el primer nivel del vacío total, o sea, la incredulidad, o de los católicos incrédulos, orgullosos, que sienten que no necesitan orar o dialogar con Dios. Muy bien. Se necesita humildad para reconocer que no sabemos cómo orar, para poder el Espíritu Santo que nos enseñe cómo orar, así como los apóstoles le pidieron a Jesús. Después tenemos que avanzar el silencio de la boca, como dijimos. Es decir, empezar a desapegarnos de los sentidos, buscar el silencio, buscar la soledad. Después podemos concentrarnos y podemos ir liberando el alma de los ruidos externos que no le permiten avanzar interiormente. Y después tenemos este silencio del alma del que estamos hablando hoy. Este es el nivel en que Dios habla a su pueblo en la oración. Muy importante lo que dice aquí. Este es el nivel en el que Dios habla a su pueblo en la oración. En este nivel aprenderás a escuchar la voz de la sabiduría. Allí podrás sopesarte, ver tus debilidades y recibir ánimo y bendición de Dios. Es muy importante esto. También nos hablan los mensajes en este nivel del silencio del alma. Es la libertad del alma con respecto a las ataduras o la esclavitud de la que hemos hablado. Es decir, a la esclavitud del miedo, de los apegos externos a las que nos tienen esclavizados los sentidos. Es decir, los sentidos, por ejemplo, el tacto, la mente, las emociones, los deseos, las pasiones, por tener, por el poder, por el placer, por dominar, por controlar, por pensar que todo está a un nivel solamente mundano y que nosotros no, es como no creer en la vida eterna, es decir, es el incrédulo, el católico incrédulo, que ora, es decir, no ora, sino que le pasa una lista al Señor de lo que quiere, pero no le cree. Ora, pero no le cree. Entonces así no funciona, porque está orando, pero al mismo tiempo está dudando, porque no ha avanzado en los caminos de los niveles de la oración, no busca la perfección, que implica cooperación. Es decir, aquí no hay magia. Hay personas que piensan que la oración cristiana, que la oración católica, es magia, es decir, es pedir. Y entre más grite, más va a pedir. No, así no es. Es avanzar en niveles en donde yo tengo que cooperar. Cooperar no es magia, yo coopero. Es decir, como coopero,
primero reconozco humildemente que soy un pecador necesitado de la gracia de Dios y que es Dios, por medio del Espíritu Santo, que me ayuda a mejorar el diálogo con Él. Humildad para escucharlo. Humildad para poner en práctica lo que el Dios me habla en los niveles de oración. Todo esto se necesita, por eso el arrogante no avanza en ningún nivel de la vida de oración. Entonces aquí nos dicen, amigo mío, sé libre de las preocupaciones, de las falsas preocupaciones del mundo. O sea, si yo soy muy preocupado, significa que yo no creo, ¿sí? Si mantengo con miedo de que voy a perder el trabajo, que voy a perder todo, significa que yo no creo, no tengo confianza, no practico la fe, no vivo la esperanza, ¿cierto? Y por lo tanto no vivo la caridad, porque como tengo miedo de perderlo todo, entonces nunca comparto nada, ni amo al prójimo, ni siento compasión por el prójimo, ni practico las obras de misericordia, porque pienso que no me va a alcanzar, o que voy a perder todos los ahorros, etcétera. Eso es estar aferrados al mundo y no permite avanzar en los niveles de vida de perfección en la oración, que es la meta de este retiro. Este retiro, no es, lo vuelvo a repetir, no es un ejercicio académico. No, usted en este retiro va a pedir al Señor que confronte su vida. ¿Cuáles son los apegos? ¿Cuáles son los ruidos? ¿Cuáles son las dispersiones? ¿Cuáles son los falsos miedos que tiene usted? Las dependencias hacia personas, hacia cosas. ¿Qué es lo que no le permite avanzar? ¿Se preocupa más por esta persona, por este amigo, por la mascota? ¿O se preocupa por avanzar en su nivel de vida espiritual y creerle al Señor que el Señor le puede conducir a un nivel alto de oración, a una experiencia mística, profunda de oración? Muy bien. Entonces, todo esto se puede lograr mediante la disciplina espiritual. Los llamados en el apostolado se refieren a disciplina espiritual. La forma de oración del apostolado es disciplina espiritual. Todos los llamados implican disciplina. Por eso este retiro, vívalo profundamente, viva silencio, guarde silencio todo el retiro, viva la soledad, tenga tiempo para hacer el retiro de desierto. Por eso en los retiros se está practicando lo que dicen los mensajes. Debe haber momentos en que la persona se debe ir sola, en silencio, en soledad, para vivir el recogimiento, vivir el desierto, porque en el desierto es donde Dios habla fuertemente a la persona, así como lo hizo a Jesús, ¿cierto? A Cristo. Y el desierto también nos recuerda el Getsemaní, ¿cierto? Nos confronta, que se haga tu voluntad, no la mía. Muy bien, pero volvamos a recogernos acá. Mire cómo el nivel del silencio del alma es muy importante. Cuando el alma ha logrado ser liberada del ruido de lo externo, es cuando puede el alma escuchar a Dios y escuchar la voz de la sabiduría divina, dice aquí. Es muy importante esto. Muy bien, avanzar en todos estos niveles. Ahora tenemos que avanzar y que es la meta, y es el nivel de la contemplación. El nivel de la contemplación. La contemplación es la unión del alma y el sentido para evaluar los sentidos de la sabiduría. Viendo la contemplación en esta perspectiva de la oración, es la oración del alma con la dirección de los sentidos. Este es el nivel de mayor razonamiento. Cuando una persona alcanza este nivel, ha alcanzado la edad del razonamiento espiritual. Muy bien. Entonces, esto es importante. Es la contemplación y la unión del alma y el sentido para evaluar los sentidos, para evaluar los asuntos de la sabiduría. Acuérdense que el alma tiene sentidos. Entonces ya, son los sentidos del alma la que logran contemplar la sabiduría divina y contemplar el rostro de Cristo y consolar al agonizante. ¿Por qué? Porque ya el alma ha sido liberada de todo el ruido y de todas las perturbaciones que vienen de los sentidos externos. ¿Muy bien? Es el alma ahora que se apodera de los sentidos externos y ya es ella la que determina a lo externo lo que se debe hacer. Y por lo tanto, ya recibe este mensaje directo de la sabiduría divina para que después esta sabiduría divina que viene del alma sea transmitida
al cuerpo, a la mente y a todos los sentidos, pero ya con la sabiduría divina, no es con la sabiduría del mundo, la falsa sabiduría del mundo, sino que es un sentido más de interioridad. Es el alma quien dirige los sentidos y no son los sentidos humanos los que perturban al alma. Muy bien, pues se llama contemplar. Contemplar es el alma la que contempla del interior hacia el exterior. Todos los sentidos son guiados por el alma que ha recibido la sabiduría divina. Permite que el alma evalúe, razone y dirija los sentidos de la persona. La iluminación y la sabiduría divina guía a la persona y ya no es el mundo exterior que condiciona los sentidos. Se ha alcanzado el nivel de razonamiento espiritual, no el razonamiento humano o inteligencia humana que está condicionada por el mundo. Es el razonamiento espiritual, es decir, es la divina sabiduría la que habla directamente al alma, la que conduce al alma. ¿Bien? Para que después el alma lo transmite a los sentidos externos. Con este razonamiento espiritual la persona puede entender la palabra de Dios. Y es lo importante que es. Ya puede, solo en la contemplación, cuando el alma está llena de la sabiduría divina, es que la persona ya en su inteligencia humana puede comprender realmente la palabra de Dios. Muy bien. Por eso es que no se puede interpretar la Biblia a la ligera. Si usted no es una persona de contemplación, usted no puede comprender la palabra de Dios, porque no se trata de leer un libro. Muy bien, tiene que ser que el alma que recibe la sabiduría divina en contemplación se la transmite a la mente, a la inteligencia humana y ya conoce, no con una inteligencia humana, sino de la sabiduría, con la sabiduría divina. Por eso no se puede interpretar la Biblia desde razonamientos simplemente humanos, porque no tendría sentido. Habría falsas interpretaciones o interpretaciones de interés muy personal. ¿Bien? En este nivel de razonamiento, la persona, al estar iluminada por la sabiduría divina, se siente amada por Dios. Se libera del miedo y de las falsas perturbaciones y temores. Se siente amada y ama al Señor. Muy bien. Escucha lo que harás para alcanzar este nivel. Hijo del amado, debes pasar por el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, para que puedas alcanzar este nivel. Además de todas estas cosas, cree que tú eres un hijo de Dios. Debes creer que eres digno, que Dios te ama. Dios te ama por encima de todo. Te ama, por eso te perdona y es compasivo y misericordioso. Creer que Él se ocupa de ti, de la divina providencia. ¿Cierto? Creerle. Que tú eres un hijo de Dios, que Él te ama, que eres valioso para Dios, que eres un tesoro para Dios. Creer que Él se ocupa de ti, es decir, tener fe en Él, creerle al Señor, creerle al Señor. Tener fe en su palabra, tener fe en sus promesas, tomar sus palabras de la Sagrada Biblia como su palabra dirigida a ti, porque como ya el alma contempla la sabiduría divina, ya puedes comprender cuando medites la palabra de Dios que es viva y eficaz y que te está hablando a ti directamente. Bien, toma su palabra en la Sagrada Biblia como sus palabras dirigidas hacia ti. Sopesa siempre tu amor por Él. Mide la distancia entre tu persona y el Señor. Trata siempre de cerrar la brecha recurriendo al amor. Yo te digo, ama de modo que también seas amado. Aquí la persona se siente amada por Dios, se siente perdonada por Dios, como el hijo pródigo que regresó a casa porque se sentía amado. Aquí ya abandonamos esas falsas perturbaciones de que yo no me siento amado por Dios o que Dios no me ama a mí. Eso hay que tener mucho cuidado, porque ya ha habido un proceso de conversión, de confesión, un proceso de avanzar en la vida espiritual, un proceso de disciplina espiritual. Muy bien. Pequeños amigos, tengan un hogar de oración, estén con Jesús, que les ama, y en Él encontrarán su paz. Muy bien. En este nivel de razonamiento, la persona, al estar iluminada por la sabiduría divina, se siente amada por Dios, lo más importante. Se libera de los miedos y falsas perturbaciones y temores.
En este nivel podemos a escuchar la voz del alma. El alma contempla al amado, es decir, la meta. El alma contempla al amado, se siente amada y ama a su Señor. El alma puede contemplar y consolar al agonizante. Eso es muy importante. Entonces todo esto está relacionado con el tipo de oración del carisma y la espiritualidad del apostolado, que es una oración propia, que es una oración mística de vida interior, de vida de contemplación de la meta. Muy bien. El alma consuela al agonizante en este nivel perfecto cuando hemos avanzado. Muy bien. Entonces, eh, practiquemos en este retiro todos estos niveles para avanzar de lo externo a lo interno, para avanzar de la guarda de los sentidos a la contemplación, de que nuestra alma pueda contemplar al amado y así consolarlo. Y por eso mismo, para poder avanzar del nivel del vacío total hacia el nivel de la perfección, de la contemplación, tenemos que ser personas que practicamos los sacramentos, la confesión. Si usted quiere avanzar en la vida espiritual, debe ser persona de confesión. Es decir, humildemente va y se siente pecador y se confiesa. Toda sanación, liberación, empieza con la confesión. Por eso es importante en el retiro confesarse o antes de ir al retiro confesarse, porque es la que permite ir liberándonos de todas estas esclavitudes del mundo del pecado que no nos permiten avanzar en la vida de oración. Como lo pueden practicar en el retiro y lo van a practicar, todos vamos avanzando en la medida en que seamos dóciles al Espíritu y nos dejamos conducir por Él, en que nos reconozcamos humildes y necesitados del perdón del Señor, en que nos reconozcamos humildemente que somos pecadores y que también nos reconozcamos que somos hijos amados por Dios, que Él nos ama profundamente y por eso busca nuestra salvación y lo ha hecho ya por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Y que seamos personas dóciles, que el Espíritu Santo nos pueda guiar y avanzar, que seamos personas de fe, de esperanza y caridad, que le creemos al Señor, que podemos avanzar en todos estos niveles para lograr nuestra meta, que es el alma contemple a su amado, que el alma contemple a Cristo agonizante y lo consuele. Entonces, los invito a que tengan este santo retiro, que lo aprovechen y sobre todo que practiquen. Como hemos dicho, una clave importante de este retiro es que usted practique el silencio, la soledad, el desierto, el recogimiento. Todo esto es lo que permite avanzar en los niveles de perfección, en la paz dorada que es la contemplación. El alma contempla al amado, se siente amada y el alma contempla a Cristo en su agonía y lo consuela. Y ese consuelo es el amor hacia Él y su amor hacia nosotros. Que Dios Todopoderoso los bendiga por la intercesión de Santa María Virgen y que tengan un santo retiro. Padre, Hijo y Espíritu Santo.